Tardes a todos. Buenos días para los que se conectan desde fuera de España. Gracias por vuestra participación y por acompañarnos en este webinar que vamos a tratar sobre temas de compliance, en concreto la responsabilidad penal corporativa, de la imputación a la defensa de la persona jurídica. Me presento, soy Juan Carlos Lombardía, soy socio del área laboral y de compliance de Bartolomé Briones y hoy tenemos la suerte de contar con la presencia y con la colaboración de Candela Estévez, abogada penalista con dilatada y amplia experiencia profesional en temas de derecho penal económico y derecho penal internacional, que nos dará su visión sobre la situación actual de la responsabilidad de las personas jurídicas. Lo cierto es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha adquirido cada vez un papel más relevante en la gestión de los riesgos empresariales. Los modelos de compliance ya no solo tratan de cumplir con la ley, sino que tratan de ofrecer mecanismos de protección y de prevención para las empresas y para los órganos directivos ante situaciones que pueden concluir en responsabilidad penal por conductas ilícitas de directivos o empleados. En este punto, todos conocemos la importancia que tienen, pues, los programas de compliance, en el sentido de tener implementados y que sean eficaces los programas de compliance, el promover una cultura ética corporativa de cumplimiento normativo. Estos son herramientas claves no solo para prevenir delitos, sino también para, en situaciones como las que vamos a abordar en el seminario, pues que puedan actuar como exoneración o atenuante de la posible responsabilidad penal de la persona jurídica. En concreto, hoy, y con la participación de Candela, nos vamos a centrar en un tema importante, que ya no solo es lo que damos por sentado, que es el diseño, la elaboración y la implementación de los programas de compliance. Aquí lo que vamos a ver y a analizar es cuáles son las consecuencias de que no estén correctamente implementados, sino que nos centraremos en las fases, ¿no?, de esa responsabilidad penal de la persona jurídica, iniciándolo por la imputación de la persona jurídica, los derechos que asisten a la persona jurídica, cuestiones procesales, adopción de medidas cautelares y cuáles son las acciones que la empresa puede hacer ante una adopción de medidas cautelares. Y lo que es un punto también importante, como abordará también Candela, es la importancia de cómo y quién participa y desarrolla las investigaciones internas en situaciones de sucesos con relevancia penal. Entonces, sin más preámbulo, doy ya la palabra a Candela. Comparto ahora la presentación que nos va a servir de guión, y en todo caso también para los asistentes que están con nosotros hoy aquí en este webinar. Daremos un espacio al final de la presentación para posibles preguntas que puedan surgir, y en ese momento pues trataremos las diferentes cuestiones que hayan surgido. Te doy paso, Candela, y comparto la presentación. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Muchas gracias a Bartolomé Briones por hacer esto posible y por organizarlo, y bueno, por darme la oportunidad de contaros un poco cómo está siendo mi experiencia en los tribunales en la defensa de las personas jurídicas, ¿no? Al final, pues efectivamente tengo pues más de 20 años de experiencia en el sector en especial, vamos, estoy especializada en el derecho penal, procesal penal y por lo tanto en el derecho penal económico, y claro, he vivido esta imputación o la responsabilidad de la persona jurídica desde el inicio, desde el 2010, cuando se instaura por primera vez, y todos pues, nos encontramos ante una situación que era absolutamente desconocida en el sistema jurídico español, que bebimos, ¿no?, en su momento de los sistemas del sistema americano, y cómo al final también los tribunales estaban bueno, pues, viendo cómo se iba desarrollando. Eso provocó también que hubiese un cambio legislativo en el 2015, en el que ya se nos dijo que
era lo que tenía que tener un sistema de compliance para que fuera, bueno, como mínimo, como punto de partida para su efectividad. Y bueno, y hasta ahora pues ha habido distintas modificaciones, ya no legislativas, que algunas sí que ha habido, aparte de la del 2015, pero sobre todo a nivel jurisprudencial, pues se ha consolidado la jurisprudencia en un sentido o en otro. Entonces, la imputación de la persona jurídica, pues al final la persona jurídica va a ser imputada cuando el delito es cometido en su nombre o por su cuenta, en beneficio directo o indirecto, y por sus representantes legales o administradores de hecho de derecho o por sus empleados cuando no se han adoptado los modelos de prevención adecuados. Entonces, una de las me quería hablar de una manera sucinta sobre este sistema de autorresponsabilidad que finalmente se ha instaurado en el sistema español después de algunas sentencias contrarias que parecía que estábamos ante un sistema vicarial, y este sistema de autorresponsabilidad es muy importante desde el punto de vista de la defensa de la persona jurídica, porque, claro, implica que la conducta del individuo no se imputa, o sea, no imputa directamente o de forma automática la imputabilidad, perdón, la conducta del individuo no genera de manera automática la imputabilidad de la empresa, sino que la culpabilidad de la empresa es autónoma y tiene que haber un defecto de la cultura de cumplimiento, tiene que haber un defecto organizativo. Y lo cierto es que de hecho, el delito, y así lo expresa el Supremo, el delito va a ser revelador de qué defecto organizativo ha habido en la empresa. En el sentido, por ejemplo, pues si estamos ante un delito de corrupción pública, pues claro, es muy significativo que en el sistema de organización de la empresa, pues tengamos una caja B. Por lo tanto, al final, el delito va a actuar como un síntoma del defecto de organización. Y de forma que al final lo que vamos a tener que probar es que o sea, no ha habido al final, pues bueno, pues que ha habido una culpa por parte o sea, lo que va a tener perdón, que probar la acusación es que ha habido una culpabilidad por parte de la empresa porque ha habido una ausencia de controles internos, porque ha habido una falta de supervisión, porque ha habido unos incentivos que favorecen las conductas ilícitas o porque ha habido una tolerancia al cumplimiento. Quiero decir con esto que pasamos a un sistema de autorresponsabilidad en el que, ya digo, la culpabilidad de la empresa no es automática y podemos, por lo tanto, defendernos frente a una imputación. En este sentido, Candela, simplemente un poco también por concretar, el mero hecho de no disponer ya de un programa de compliance puede ya ser constitutivo de una determinada responsabilidad, o en ese caso la compañía sigue teniendo la capacidad, obviamente, de demostrar que puede haber tenido otros sistemas. A lo que me refiero es, a lo mejor no tengo un sistema vivo de compliance, ¿no? Pero sí que de alguna manera pues, he podido llevar a cabo formación del personal, de los empleados, puedo tener a lo mejor políticas definidas, pero no un programa de compliance como tal. Estos sistemas que no están formalizados tienen virtualidad en el marco de un proceso judicial, en tu experiencia, Candela. Eh, sí y no, o sea, sí que tienen, bueno, como todo en esta vida, la casuística es fundamental, ¿no? Cada juez es una persona independiente y muchas veces, pues, mientras que para unos sí que puede tener una virtualidad, para otros no la tiene. Pero, o sea, por supuesto, claro, a fecha de hoy, después de, pues más de 15 años ya, con la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues, hombre, casi todas las empresas tienen instaurados un sistema. No sabemos si el sistema es eficaz o no, pero tienen instalado el sistema. Que no lo tienen, pero tienen otras medidas de control. Al final, lo que van a tener, o sea, la fiscalía o la acusación particular va a tener que acreditar que ha habido un fallo en la organización, o sea, que por cómo está el sistema organizativo se ha dado pie a que se cometan delitos. Y por otro lado, la defensa va a tener que decir lo contrario. Si no tenemos un sistema de compliance creado ad hoc, como lo conocemos normalmente, pues intentaremos demostrar que hemos tenido unos controles suficientes. Y luego lo que sí que aconsejo es, oye, si no tienes un sistema de compliance, créate uno para aplicar la atenuante
que está prevista de hacer un compliance con posterioridad a la comisión del delito. Ahora, si tenemos un sistema de compliance, lo que la defensa va a ser, oye, vamos a acreditar que ese sistema de compliance funcione. Sí, porque entonces Sistema no, 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 no me autorización. quiero avanzar, no me quiero avanzar porque sé que esto creo que ya forma parte de cuestiones más procesales, pero en cuanto a la prueba, es decir, la fiscalía es la que tendría que acreditar que si yo tengo un sistema en sitio, que mi sistema es ineficaz, es decir, realmente, ¿quién tiene la carga? Entiendo que yo tengo la carga de la prueba de acreditar que mi modelo es eficaz, ¿no? O es adecuado, y de ahí es donde el Ministerio Fiscal tendría ya un poco la responsabilidad de decir que no había unos sistemas de control correctos que hayan prevenido el delito, Candela, o cómo Ya. funciona en la práctica. Bueno, pues también ha habido una variación jurisprudencial, porque al principio parecía que la Fiscalía solamente tenía que acreditar que había existido un delito en el seno de la empresa, y ahora la jurisprudencia nos dice que no, tiene que acreditar al menos tres cosas. Tiene que acreditar, primero, que ha habido un delito en el seno de la empresa; segundo, que ha habido un beneficio directo o indirecto por parte de la empresa. Muchas veces, el otro día leyendo un artículo que hacía unas estadísticas, pues un 33% de las sentencias absolutorias ha sido precisamente porque no se ha sabido acreditar cuál ha sido el beneficio directo o indirecto para la empresa dentro de la comisión de que se haya producido un delito en su seno. Y luego, por supuesto, lo que tiene que acreditar, al menos mínimamente, es que ha habido, que no ha habido pues ya digo, los controles necesarios, o sea, que no ha habido los controles internos, que ha habido una falta de supervisión, que ha habido unos incentivos que favorecen esas conductas ilícitas, o una tolerancia al incumplimiento, perdón, al cumplimiento. Eso es lo que tiene que acreditar la Fiscalía. Ahora, también digo, Juan Carlos, claro, yo desde mi experiencia, cuando me imputan, o imputan a mi cliente me refiero, lo que hago es, y pese a que tengo esta presunción de inocencia, ¿no? O mi cliente tiene la del derecho a la presunción de inocencia, lo que hago es una absoluta carga o sea, una absoluta inversión de la carga de la prueba, en el sentido de, oye, voy a acreditar, esto a lo mejor lo podemos ver más adelante, pero cómo lo hacemos, pero la que normalmente intenta acreditar que tengo el sistema de compliance y que ha funcionado, y que lo que pasa es que el sistema de compliance no es infalible, pues va a ser la defensa. Esa es la manera un poco de convencer al juez, y sobre todo de no llegar a juicio oral, sino de quedarnos en esa fase de instrucción. Perfecto, lo dejamos para más adelante, Candela, porque tampoco no quiero entrar en temas que sé que forman parte de la presentación. Bien. Pues visto el sistema, ya lo del tema de la autorresponsabilidad, claro, estamos en la posibilidad ya de la imputación de la persona jurídica. ¿Qué es lo que se necesita al final? Porque, claro, muchas veces nos encontramos con que estamos en una investigación judicial en la que de repente pues, se ha determinado que existen indicios suficientes de que ha habido un delito en el seno de una empresa. Se determina que se imputa primero a los administradores, o a quien haya, o a la persona física, y de repente pues se olvidan de la persona jurídica, ¿no? Eso ha dado lugar a que haya habido incluso sentencias absolutorias en el 2016, sobre todo, cuando aquello todavía no, pues estábamos en los juzgados, digamos, que estaban aprendiendo, igual que estábamos aprendiendo el resto de profesionales. Ha habido sentencias absolutorias porque la imputación de la persona jurídica no se ha producido de manera correcta en la fase de instrucción, de manera que luego no se la podía condenar sin haberla garantizado pues, una defensa y todas las garantías procesales. Entonces, la imputación de la persona jurídica es importante, que primero, que exista indicios de esa responsabilidad penal corporativa en el sentido que he dicho, ¿no? Delito en el ámbito de la empresa, beneficio directo o indirecto, déficit en la organización, fallo organizativo. Pero para eso necesitan que haya una resolución judicial motivada, en la que se la reconozca como investigada, y en la que enseguida se le dé la posibilidad de nombrar a un representante procesal, a los efectos del 119, del artículo 119. Esta resolución va a ser importante porque a partir de ahí es cuando se va a iniciar, digamos que se interrumpe la prescripción de cara del delito para la persona jurídica. Pero, y también es importante porque a partir de ahí es cuando ella va a designar a un representante que, bueno, pues que va a defenderla a lo largo del procedimiento con abogado y procurador.
La ley de enjuiciamiento criminal no aborda el tema del conflicto de intereses y hasta ahora pues se ha tenido problemas. ¿A quién es la persona adecuada para defender, o sea, para ser la representante legal de la empresa a los efectos del 119? Bueno, pues primero se ha buscado muchas veces que sea el abogado interno, se ha buscado a veces que sea el compliance officer, pero el problema de eso es que generaba el conflicto de intereses de que estas personas, después en un momento determinado, podían ser o investigadas o podían ser testigos. Y por lo tanto, rompe, de nuevo, hay un conflicto de interés que tenían que designar a un nuevo representante y es un follón, bueno, pues por razones procesales económicas, etcétera. Entonces, lo que se aconseja, y yo lo que veo sobre todo en los tribunales, es que normalmente lo que se hace es designar a un abogado externo. Un abogado externo que obviamente va a estar en colaboración con los servicios jurídicos, con el compliance officer, para conocer el ámbito, para conocer bueno, pues la idiosincrasia de la empresa y para que después pueda, pues siguiendo la estrategia procesal, pues pueda defender los intereses sin que en ningún momento haya un conflicto de interés, ¿no? Precisamente aquí, Mm, Candela, o sea, mm, cuando hablamos, ¿no? Que la responsabilidad de la persona jurídica viene por los elementos que has comentado, ¿no? Que exista un beneficio para la persona jurídica y que esto se haya cometido por algún empleado o algún directivo de la compañía. Si al final estos perfiles directivos son miembros del consejo, son perfiles que están más en la cúpula de la organización en cuanto a estrategia de defensa. Por mm. tu experiencia, entiendo que lo más recomendable es separar, independientemente de que pueda haber una coordinación de las defensas, es que cada una de las persona física, persona jurídica, tenga su propia Sí. representación letrada. No sé un poco cuál es aquí tu recomendación, Y Candela. normalmente, sí, efectivamente, son defensas absolutamente coordinadas, no, normalmente, salvo que realmente, hombre, a ver, al final estoy pensando en algún asunto en el que efectivamente, pues claro, de repente imputan al director, o sea, al CEO, al director financiero, y luego digamos que la conducta era imputable al director local. Entonces, digamos que todos ahí defendíamos, cada abogado defendía a una persona, pero es verdad que estábamos, que yo llevaba una defensa más coordinada con el CEO y con el director financiero que con el director local que parecía que había podido cometer el delito, ¿no? Porque al final lo que quieres es separarte de esa persona para que, bueno, pues que le salpique exclusivamente a él cualquier situación, ¿no? Pero lo ideal es que separación, o sea, lo ideal es la separación de defensas y que sean defensas coordinadas. Gracias. Gracias, Juan Carlos, por todas estas preguntas que efectivamente No, eh, yo simplemente si en algún momento ves que no, yo sé que me estoy avanzando, pero creo que también puede ser interesante a los efectos no, te puedo de los hablar. asistentes e incluso a efectos míos, que siempre estamos más en la parte del diseño de los programas de compliance, ¿no? No estás en la parte más procesal, pero que creo que es sumamente importante cuando ya estás también diseñando el programa de compliance, el definir, ¿no? El que te puedes encontrar posteriormente y tener esa trazabilidad del programa de compliance para la eficacia, ¿no? Posteriormente a efectos de prueba después en el marco de un juicio. Sí. Sí, bueno, luego, o sea, por lo tanto, es necesaria la imputación. Si no hay imputación de la persona jurídica, pues tiene que absolvérsela, no se la puede condenar sin haber sido una imputada, sin habérsele dado los derechos procesales que tiene. Pero claro, ese es el lado positivo, digamos, de la imputación. El lado negativo es que se va a ver sometida seguramente a medidas cautelares y luego, bueno, pues que se expone a las penas específicas, ¿no? Entonces, sí que en relación con los derechos, perdón, me vuelvo a la anterior slide, gracias. En relación con los derechos de la persona jurídica, pues también ha habido, sorprendentemente, ha habido también, bueno, pues discrepancias en cuáles eran los derechos de la persona jurídica, si eran los mismos que la persona física. Hombre, pues en la medida que se pueda, ya ha establecido el Supremo que tienen que ser los mismos. Pues derecho a la defensa y a la asistencia letrada, derecho a un representante procesal válido, derecho a conocer los términos de la acusación, derecho a no declarar contra sí mismas. Yo ahí creo que tienen el derecho
derecho a guardar silencio, el derecho a contestar a las preguntas que ellas consideren. Muchas veces yo aconsejo no responder a las preguntas de la acusación particular, por ejemplo, y tienen que eso nunca todavía lo he visto, pero tienen lo que llamamos la declaración del artículo 400, que es el derecho a poder solicitar cuantas veces sea necesario la declaración como imputada frente al juez instructor. Y después aquí lo que estamos todavía decidiendo qué es lo mejor es si tienen derecho a aportar, o sea, a no aportar documentación incriminatoria. Entonces, yo creo que lo mismo que al inicio de la praxis de la responsabilidad penal de la persona jurídica, digamos que el juzgado hacía requerimientos a la persona jurídica imputada o que estaba claro que la iba a imputar, le hacía requerimientos documentales y parecía que la persona jurídica tenía la obligación de darlos o pena de no colaborar con la acción de la justicia o pena de de una obstrucción a la justicia, pues creo que ahora está una jurisprudencia consolidada en el sentido de, oiga, si yo tengo este derecho de no declarar contra mí mismo, lo que tengo derecho es a no aportar documentación que me pueda incriminar ahora o en un futuro. Tiene también el derecho a la presunción de inocencia, que como hemos dicho, ¿qué es lo que tiene la acusación que acreditar? Y lo vuelvo a repetir por la importancia, la existencia de un delito en el seno de la empresa, la existencia de un beneficio directo o indirecto, entendido como una ganancia real o ventaja potencial, y el defecto de control. Y luego, bueno, pues tiene ese derecho a la defensa en el sentido más amplio de participar en la instrucción, de aportar solicitar prueba, igualdad de armas, en fin, derecho a recurrir todas las instancias, en fin, todos los derechos al final que la ley otorga también a la persona física. Y por supuesto, pues claro, tiene derecho a ser oída antes de la imposición de las medidas cautelares. Y ahí nos vamos a ver, ya digo que este es el lado negativo, ¿no? Cuando se imputa a una empresa, normalmente se adoptan medidas cautelares. Estas medidas cautelares, pues claro, muchas veces te pillan desprevenido. Porque, bueno, pues hay algunas que, como son las medidas principalmente financieras, pues se acuerdan casi inaudita parte por la necesidad, digamos, pues de preservar, de asegurar después que el juicio, pues la efectividad de un posible juicio, de una posible condena, ¿no? Estoy hablando de los bloqueos de cuentas, estoy hablando sí, de los embargos principalmente. Pero bueno, pero no, las medidas cautelares de la persona jurídica no solamente se limitan ahí, sino que pueden ser pues, la suspensión de actividades, puede ser una cláusula, o sea, perdón, una cláusula temporal de los locales o de los establecimientos, la prohibición de realizar determinadas actividades en el futuro, la intervención judicial, la suspensión de contratos o relaciones con el sector público. Y bueno, pues depende muchas veces, depende del delito, pues nos encontramos ante unas u otras, ¿no? Por ejemplo, los delitos medioambientales, pues normalmente es la suspensión de actividades. Los delitos financieros normalmente son los bloqueos, los embargos y bloqueo de cuentas. Y ya digo, los requisitos para interponer esta medida es que al final, bueno, se celebre, primero, salvo estas más financieras, ¿no? Que muchas veces te las encuentras y te encuentras el auto ya dictado y tienes el derecho a recurrirlo, pues normalmente para el resto de medidas que tienen una cierta enjundia y que afectan directamente a la actividad, pues lo que se celebra es una audiencia en la que el abogado de la persona jurídica, pues, bueno, pues defiende ahí si existe o no el fumus boni iuri y el periculum in mora. Esto es, si realmente existen indicios serios de que la empresa, de que se ha cometido un delito en el seno de la empresa y de que ha habido un déficit organizativo y si realmente hay ese riesgo de continuidad delictiva o de ocultar o destrucción de pruebas o una insolvencia sobrevenida o un uso de la estructura empresarial para delitos futuros. Esto es,
intentar acreditar que obviamente lo que haya podido suceder en ese momento es algo anecdótico y que no, y que cualquier medida cautelar de esa índole pues vulnera, digamos, o limita la actividad de la empresa y tiene graves consecuencias, ¿no? Y luego tiene que haber pues, una proporcionalidad, ¿no? Si hay una medida menos gravosa que otra, pues se tiene que acordar aquella otra menos gravosa. Por supuesto, estas medidas son provisionales. En cualquier momento se puede solicitar el levantamiento de las mismas porque se han modificado las circunstancias. Ahora, en la práctica nos dicen que más o menos se suelen mantener hasta el final de la instrucción y luego ya que decida el juez que se va a dedicar al juicio oral si las mantiene hasta juicio o no. Entonces, aquí, Candela, en tu experiencia, en el momento que existe ya una imputación de la persona jurídica, a la adopción de alguna de estas medidas cautelares que has estado mencionando, casi va de la mano en función del delito que se le Sí. impute a la... Es decir, ahí casi es una reacción, ¿no? De poder, es decir, argumentar que no procede por el impacto perjudicial, ¿no? Que pudiera tener para la persona jurídica o el bloqueo de cuentas o la Sí. clausura de instalaciones. Sí, digamos, va como un proceso, quiero decir, mientras que la investigación judicial continúa y entonces y tú estás intentando defenderte en esa fase de investigación judicial, va como un procedimiento paralelo y se adoptan estas medidas cautelares de manera paralela y tú tienes la posibilidad también de defenderte ahí. Y hay veces que es muy importante y el impacto de esa medida cautelar puede determinar que incluso que la empresa muera antes de tiempo porque, y que se vulnere, por lo tanto, el principio de presunción de inocencia. Y entonces muchas veces yo sí que he pedido, pues, sobre todo porque de repente se han bloqueado las cuentas de mi cliente y entonces no puede realizar la actividad económica. Lo que he pedido es que haya una intervención judicial, en el sentido de que haya un administrador judicial, que al final es un administrador, digamos que va a ser, sus honorarios va a ser abonados por la defensa, pero y va a ser el que de alguna manera vaya a hacer, a continuar con la actividad de la empresa y vaya reportando no solamente al empresario, sino también al juzgado en el mismo de manera igual, ¿no? Eh, Porque así se salva, digamos, pues se salva bueno, pues que si esa empresa realmente es una empresa que tiene una actividad, pues se salvan los salarios de los empleados, se salva la actividad y sobre todo teniendo en cuenta que por lo menos en España pues hay investigaciones que duran más de 8 años. Y entonces, claro, pues tener una empresa así, con una medida cautelar de este calibre, tanto tiempo, pues hay que intentar pensar y ver la estrategia procesal en ese caso. Y una es, por ejemplo, eso, ¿no? El proponer una intervención judicial que esté con una persona que vaya teledirigida, digamos, mirando los intereses económicos de la empresa, pero que a la vez reporte al tribunal. Es decir, aquí a lo mejor, Candela, esto es un tema que vas a comentar más adelante. Estamos hablando de la fase ya en la que se nos imputa, ¿no? En la que se tiene conocimiento de un delito y por lo tanto nosotros ya recibimos la comunicación en la que a la persona jurídica se le dice, pues es usted el responsable de un delito medioambiental o un delito contra los derechos de los trabajadores. Si en una investigación realizada previamente por la empresa se tiene conocimiento de la existencia de ese delito, en tu Mm. experiencia es mejor avanzarse y tener una colaboración con el Ministerio Fiscal en el momento en que la persona jurídica tenga un conocimiento cierto de que efectivamente ha podido cometer un delito del cual puede ser responsable. Candela, ¿y cuál sería un poco tu valoración Sí, de ese tipo de sí, situaciones? sí. Bueno, efectivamente, más adelante hablaremos de lo que son las investigaciones internas, pero porque te dan información sobre sobre qué pasos hay cómo plantear la estrategia, ¿no? de defensa, pero efectivamente, claro, no es lo mismo, no, si desde el primer momento es la propia empresa quien denuncia el hecho delictivo, porque a lo mejor todavía no se conoce, a lo mejor ella lo ha conocido pues pues por una denuncia interna por el canal de denuncias o lo ha conocido por un fallo, o sea, porque salta una irregularidad en la auditoría interna o lo que sea, y entonces, bueno, lo investiga y ve que
ha habido una comisión de delito que es puntual y que se ha producido por un fallo del sistema. Bueno, pues si acude a la fiscalía y lo pone en conocimiento de la fiscalía o del juzgado, se autoincrimina, digamos. O si hay una colaboración que se ve contundente por parte de la mercantil a lo largo de la instrucción, pues hombre, lo lógico es que no, las medidas cautelares no se le pongan unas medidas cautelares de esta índole. A lo mejor sí que se le bloquean las cuentas, ¿no? Que esto es muy, por lo menos en España, gusta mucho, pero, pero es verdad que, Por lo hombre, tanto, depende. desde el punto de vista de diseño, estrategia procesal, también es importante ya no solo en el momento en que se pueda tener conocimiento, ¿no?, de un hecho que pudiera ser constitutivo de ese ilícito penal, el ya hacer una valoración para poder de alguna manera minimizar el impacto que puedes tener en el marco del proceso, ¿no? Efectivamente, es así. Es así, Juan Carlos. Entonces, claro, o sea, de ahí de verdad la importancia de estas investigaciones internas porque te dan mucha información de pasos a seguir, bueno, teniendo en cuenta de lo que supone una imputación, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. ¿Qué supone una imputación? Sí, bueno, pues tienes unos derechos que son iguales que la persona jurídica, que la persona física, perdón, pero claro, estás ya en un procedimiento en el que se pueden tomar medidas cautelares contra ti y en el que si no actúas de manera correcta, que si no empiezas a plantear qué atenuantes puedes utilizar, pues oye, pues en un momento determinado te estás exponiendo a penas muy graves, ¿no? Que pueden llegar pues a que se te cierre la empresa, ¿no? Aparte de la suspensión de las actividades. En ese sentido, pues, por tanto, ¿qué atenuantes? O sea, es importante que al final, cuando, es que es muy importante, bueno, o para mí es muy importante que en cuanto se vea que hay indicios de criminalidad y que pueden afectar a la persona jurídica, que la persona jurídica ya se ponga en contacto con un abogado penalista para ver cómo afrontar la situación, porque bueno, porque eso va a implicar el que te ayude a dirigir un poco el procedimiento y que no vaya todo en contra tuya, ¿no? En ese sentido, pues claro, hay unas atenuantes, ¿no? O sea, la persona jurídica pues tiene la atenuante de la confesión, la colaboración con la justicia, la reparación del daño y el establecimiento de un compliance en un futuro. Y luego está la eximente, si tenemos un sistema de compliance que funciona y que, bueno, no es infalible, pero funciona, pues vamos a probar desde el primer momento que efectivamente funciona. Entonces, la atenuante de confesión, bueno, pues eso o sea, para eso se exige, la jurisprudencia lo que viene a exigir que todavía no haya habido una imputación formal, o sea, que te hayas adelantado. No vale confesar cuando ya, digamos, el juez tiene todos los elementos que existen contra ti, hay informes de la policía judicial en un sentido o en otro, bueno, pues entonces a lo mejor ahí ya no ha habido una confesión. No te has dirigido tú primero a decir, oye, ha ocurrido esto en el seno de mi empresa, mire, pasa esto y esto, sino que, bueno, pues ahí a lo mejor tendrás que aplicar la atenuante de colaboración, de colaboración con la acción de la justicia, como por ejemplo fue en el caso Pescanova, en el que obviamente no hubo una confesión, pero sí que se le apreció esa colaboración porque se entendió por los tribunales que realmente la empresa estuvo a disposición de la justicia para aclarar todos los extremos que estaban a su alcance y aportó toda la documentación que se le estaba requiriendo, incluso aquella que pudiese ser autoincriminatoria, ¿no? Y luego, bueno, pues confesar, colaboración, reparación del daño, bueno, pues tiene que ser antes de juicio oral, tiene que ser o sea, se puede pagar inicialmente a través de una consignación o directamente a los particulares, pero luego acreditando que se ha hecho, pero bueno, la reparación del daño pues es la más normal. Em, y antes de también de hablar ya sobre el compliance, ya sea como un atenuante, ¿no? O el establecimiento de un compliance a futuro, o ya sea como qué es lo que tiene que tener un buen sistema de compliance a nivel penal, pues, y cómo acreditarlo eso, pues sí que también quería añadir que otra atenuante es la de dilaciones indebidas, que es una atenuante de la persona física y que se tiene que entender que también se aplica a la persona jurídica. Y en ese sentido, la verdad es que, pues mirad, la atenuante de dilaciones indebidas, por lo menos en España, resulta bastante interesante porque ya tenemos varias sentencias.
la última hace poco, en noviembre del 2025, en la que se nos dice que si ha transcurrido el plazo de 8 años desde la imputación hasta la celebración de juicio, la atenuante de dilaciones indebidas se debe de considerar como muy cualificada, lo que obliga, digamos, a modular la pena que se pueda poner incluso en 2 grados, ¿no? Eso es algo que desgraciadamente se da mucho más de lo habitual. Yo ahora mismo, de hecho, esta mañana lo he intentado aplicar en un acuerdo con la Fiscalía, ¿no? Esta sentencia. Bueno, entonces lo que quiero decir con esto es que están estas atenuantes y ahora lo importante es ver cómo podemos probar que el programa de compliance pues funciona. Porque la atenuante de tener, atenuante o por lo menos y principalmente la eximente de tener un buen sistema de compliance, pues lo que hay que aprobar no es de repente como ha ocurrido en muchos procedimientos, ¿no? Que de repente pues, nos llega el sistema de compliance realizado por una Big Four que ocupa, bueno, que lo meten en un pendrive y hasta que nos dan traslado de todo, pues aquello es páginas y páginas y páginas y páginas de todo. No, pues no es eso, no es eso. Lo que se trata, o sea, la clave aquí es probar la eficacia del mismo. No que se tiene, no es que se cuenta con uno, sino la eficacia de que es real, que es operativo y que se aplica. Y ya digo que pese a, si se consigue eso, aunque haya habido ese delito, aunque la acusación, digamos, que pruebe que ha habido un delito en el seno de la empresa, si se prueba que ha habido, que se han tomado todas las decisiones que se tenían que tomar, que se han tomado todos los protocolos, que realmente hay una cultura de cumplimiento dentro de la empresa, pues la jurisprudencia del Supremo considera que nada es infalible, y que por lo tanto, aun cuando haya habido un sistema efectivo, se puede cometer un delito, pero que eso no puede no eximir quiero decir, que eso exime, si ha sido efectivo, exime la responsabilidad de la persona jurídica. Y aquí está la carga de la prueba, la tenemos la defensa, obviamente, ¿no? Cuando uno quiere alegar un atenuante, siempre es la defensa la que tiene que acreditarlo. Entonces, ¿qué elementos tengo yo en cuenta para acreditar que el sistema de compliance de mi cliente ha sido efectivo? Bueno, pues cuando aporto la evaluación de los riesgos, el mapa de riesgos, no aporto exclusivamente un mapa genérico, sino que lo que hago es vincular, digamos, o sea, identifico el riesgo real que se ha producido y acredito qué controles asociados a ese riesgo hemos realizado. Por ejemplo, si ha habido en un delito financiero, pues ha habido una doble firma, ha habido una segregación de funciones, ha habido para que se vea que se había identificado ese posible riesgo, a ese riesgo le sumaban los controles y que esos controles se han aplicado en el presente caso. Cuando aporto los protocolos, ¿no? Como nos dice el artículo 31 bis punto 5, cuando aporto los protocolos, no solamente aporto el manual, ya digo, de no sé cuántas páginas, etcétera, sino que aporto pues, los protocolos firmados, los registros de controles de que se han entregado, las evidencias de que se han supervisado, la evidencia de que se ha formado a las personas, a los empleados y de que, por lo tanto, y todos los esfuerzos que haya hecho la empresa para acreditar que precisamente que esos protocolos se han tenido en cuenta y que rigen como una norma más del ámbito empresarial, de esa empresa, vaya. Cuando, A ti, Candela, cuando estábamos preparando un poco el contenido, ¿no? Me comentabas que muchas veces también aquí se le da importancia al hecho de si actúan como testigos posibles empleados o empleados de la compañía, ¿no? Pues las declaraciones testificales de los empleados que realmente ratifiquen, ¿no? Que ha existido una formación, que hay una información constante en materia de cumplimiento normativo, ¿no? Esto es algo que tiene relevancia, el hecho de que esa sí, información y esa capacitación de la gente también tenga una trazabilidad por parte de la sí. compañía en materia de compliance. Sí, exacto. La prueba, vamos a ver, en términos de prueba, em, a ver, la prueba puede ser documental, pericial, testifical y luego los certificados, ¿no? De la UNE,
19601, etcétera. Pero yo sí que me he encontrado que en la práctica, pues de repente, estos sistemas de compliance realizados por estas Big Four, pues de repente llamaron de oficio, ¿no? O a solicitud de la fiscalía, llamaron a una serie de empleados, y los empleados pues no sabían ni que existían, ¿no? No, bueno, yo firmé algo, puede que esto me se esté refiriendo usted a algo que yo firmé cuando entré en la empresa, ¿no? O puede que tal, no, pero yo realmente no recibí más formación de esto, yo no. Entonces, bueno, pues primero, claro, es verdad que muchas veces pues nos lo dan, el protocolo se da al inicio de la empresa, o sea, al inicio de la relación laboral y bueno, y la empresa o por lo menos la dirección o el compliance officer asume que el empleado lo va a aplicar, ¿no? Porque es algo pues, que está dentro de las funciones que tiene que hacer. Pero muchas veces, precisamente porque existe un miedo de que pueda haber eso, ¿no? De que puedan llamar a determinados empleados para ver si funciona o no, casi yo prefiero adelantarme y decir, no, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a solicitar que vayan estos empleados de cada departamento a alguien para acreditar que efectivamente se ha realizado vamos, que para acreditar que realmente hay una cultura de compliance instaurada. O voy a aportar toda la documentación acreditativa de que se han realizado esta formación X. E incluso si se ha hecho algún test, voy a aportar también que han realizado algunos test en ese sentido. Quiero decir que yo creo que prefiero quedarme, o sea, más que mandar el gran manual de prevención, de compliance, lo que hay que acreditar es que efectivamente que se ha hecho efectivo, se ha tomado todas las medidas internas, digamos que se ha invertido dinero, porque eso al final pues, es dinero, y ha habido unos recursos económicos por parte establecidos por parte del órgano de administración para precisamente garantizar que ese sistema de compliance se esté cumpliendo, ¿no? Un Entonces, poco la conclusión, Candela, es decir, que estos programas que son, como habitualmente se suele decir, ¿no? Que son más cosméticos, ¿no? Por decir que al final tú tienes un documento de muchísimas páginas donde puedes haber hecho una identificación, pero que no se corresponde con una implementación de controles o no se corresponde con una vida propia, ¿no? Del programa de compliance, porque internamente en la propia empresa se adopten formaciones, informaciones, se dé cada cierto tiempo pues información específica o se verifique si los sistemas de control son adecuados o no, ¿no? O si se ha producido una incidencia, se actualicen también claro. los mecanismos de control. Yo creo que eso es lo que a nivel procesal, ¿no? Y a nivel vuestro como penalistas os va a dar la capacidad de poder argumentar que efectivamente debe aplicarse ese accidente porque estamos con un programa de compliance eficaz, ¿no? Que al final es lo que nos dice la normativa. Claro, por ejemplo, otra cosa, ahora el artículo 31 bis 5 nos exige oye, un canal de denuncias. Claro, muchas veces dicen, no, el canal de denuncias ponga usted conocimiento este email. Bueno, pues no, hombre, lo que habrá que ver es estadísticas de uso, actuaciones derivadas de ese canal, que se haya protegido realmente al denunciante, pues además en aplicación de la última ley está, creo que es ahora la 3/23, no sé si se me saltan los números. Pero bueno, y luego también que el compliance officer pues tiene una independencia funcional con un presupuesto propio. Lo que hemos hablado, ¿no? La formación y cultura de cumplimiento, que sean pues, los cursos, firmas de asistencias, comunicaciones internas, para después construir el relato de cómo se ha podido burlar ese sistema y demostrar que no ha sido un fallo estructural, sino que ha sido pues la propia, sino que ha sido, digamos, ha derivado de la persona o es imputable exclusivamente a la persona física que lo ha cometido en el seno de la empresa. Entonces, eso para mí es como tengo yo normalmente un listado de las cosas que necesito acreditar cuando quiero ir a por la eximente. Y ya digo, porque tenemos en cuenta muchas veces, claro, la gente dice, no, es que ya si se ha producido un delito en el seno de la empresa, bueno, ¿cómo vamos a aplicar la semente? Porque está claro que nuestro sistema ha fallado. Bueno, sí, ha fallado porque no es infalible, pero eso lo tiene en cuenta el Supremo. Pese a todo, vamos a demostrar que hay una cultura de cumplimiento en la empresa y eso nos corresponde, la carga de la prueba la tenemos nosotros, el momento procesal adecuado es la instrucción y podemos llegar a, desde luego, nos va a ayudar.
nos va a ayudar a que nos apliquen medidas cautelares y nos va a ayudar, por supuesto, de cara a que haya luego una sentencia absolutoria. En este Eh, punto, Candela, una pregunta que me surge, porque, claro, de alguna manera estamos hablando sobre todo de programas de compliance, de figuras de compliance officers o otros roles, ¿no?, que pueden asumir esta responsabilidad. Y esto es más normal en estructuras más grandes, ¿no?, o que pueden tener recursos para tener también esa situación diferenciada. Para situaciones de pymes, donde al final muchas veces incluso el propio administrador no es el que ha asumido ese rol de cumplimiento o de vigilancia, esto al final se puede convertir en algo perjudicial, ¿no? Incluso para una pyme, el hecho de que sea el propio administrador el que esté llevando a cabo también el cumplimiento. No, no sé cómo lo ves tú o si te has encontrado con alguna situación similar, Candela. Claro, a ver, muchas veces cuando son pymes no tienen presupuesto suficiente para tener un compliance officer con toda la responsabilidad que ello supone, y entonces, bueno, pues lo asume el propio administrador, pero bueno, pero quiero decir, aquí lo importante será demostrar que, primero, que el delito cometido en su seno no está en el imputado, ¿no? No ha sido cometido por él mismo, sino que ha sido cometido por algún empleado pues saltándose los controles que él ejercía. Entonces, bueno, pues claro, cada situación es un mundo y cada sistema pues no es lo mismo, por supuesto, la defensa de una empresa grande que de una pyme, ¿no? Pero eso es casual, es ir Sí, al sí, caso. caso por caso y analizar un poco la Al situación. final, pero al final siempre es lo mismo. O sea, al final lo que hay que acreditar, o sea, quiero decir, es un error alegar exclusivamente, no, yo es que tengo el manual, tengo los protocolos, no, y tengo aquí he contratado a este sistema de denuncia que lo he externalizado y tal, y he hecho, y además es que tengo a un auditor. No, o sea, no es suficiente eso. Que también, pero lo que hay que aportar es evidencia documental de que se ha hecho los mapas de riesgos correctamente, de que hay un canal de denuncia efectivo, de que se han hecho modificaciones del modelo, incluso porque se ha visto que fallaba en algún punto. Hay que aportar esas testificales. Muchas veces lo que están haciendo también ahora y se está asumiendo como algo bueno, porque no deja de ser un tercero que aboga por la empresa, es la contratación de un perito que revise que el sistema ha sido eficaz y lo exponga, ¿no? No actúa como una manera automática, pero bueno, es un más a más, ¿no? Y eso es lo que, bueno, pues se está haciendo en los tribunales, pues eso, desde la imputación bueno, y también un poco a resultas de lo que se produzca en esa investigación interna, que por supuesto, pues la investigación interna suele ser anterior a que nos encontremos en esta situación de imputación o por lo menos de manera simultánea a esta situación de imputación, porque la investigación interna nos va a dar también los elementos para decidir la estrategia procesal que se tiene que seguir en cada caso concreto. Entonces, casi ya pasamos a lo que es la investigación interna. Y bueno, entre las bondades, pues es verdad que pongo ahí, ¿no? Primero, claro, cuando ocurre un delito en el seno de una empresa, el empresario quiere saber qué es lo que ha ocurrido. Obviamente, con una investigación interna vas a obtener la respuesta. Y luego, pues ayuda al empresario a anticiparse no solamente al descubrimiento de malas prácticas, sino también anticiparse a que, sobre todo si todavía no ha habido una imputación formal por un tribunal, a anticiparse en cuanto a la conservación de las evidencias acreditativas de la falta digamos, de la falta de culpabilidad de la empresa, ¿no? Y luego también pues, ayudará al empresario a fijar su posición procesal. Después de la investigación interna, muchas veces una de las partes, ahora lo veremos, es al final decidir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué es lo que nos interesa callarnos ahora? ¿Nos interesa confesar, autoincriminarnos? ¿Nos interesa autoincriminarnos, pero dejar claro que la persona física que ha cometido esto es este y ha eludido todas las medidas preventivas que teníamos? Colaborar con la justicia, por lo menos inicialmente, una vez que nos imputen, esperarnos, entregar la investigación interna, si nos piden, si nos la exigen, entregarla o no. Bueno, pues todo esto es lo que las respuestas, digamos, nos las da
el resultado de la investigación interna que se realice, que bueno, pues que al final es un traje a medida, ¿no? Depende de qué denuncia estemos hablando, de qué delito estemos hablando, pero bueno, pero sí que es verdad que los principios rectores de la investigación interna pues tienen que ser la independencia del órgano que la realice, la confidencialidad, la diligencia y la rapidez, la trazabilidad de la documentación, el respeto de los derechos más fundamentales, trato de esa protección de datos, derecho de información y defensa de, digamos, y defensa de la intimidad y que sea una cosa proporcional, ¿no? La investigación interna, claro, uno piensa, no, siempre se inicia cuando nos llega por un canal de denuncias, la denuncia, no, no tiene por qué. La denuncia, pues, se puede hacer una investigación interna, por ejemplo, cuando un juzgado nos requiere documentación en relación con un empleado nuestro. Entonces, claro, ya tiene que saltar la alarma. ¿Por qué nos está requiriendo esta información respecto de este empleado? El inicio de la investigación interna también puede salir por una alerta en una auditoría. E incluso, que yo también me he encontrado con eso, por informaciones en prensa. De repente sale el nombre de tu empresa en un artículo claro, y relacionada con una trama de blanqueo. Y entonces, bueno, pues ahí tiene que haber inmediatamente una investigación interna que se rija por esos principios y con una cierta diligencia y rapidez, ¿no? La de- En relación aquí, Candela, precisamente porque como hablamos de la figura del compliance officer y muchas veces cuando se reciben estas denuncias, quien promueve, ¿no? O pone en marcha esa investigación es el compliance officer. Yo creo que aquí también es importante un poco definir si esa investigación la debe hacer el compliance officer o ya debe ser un abogado o alguien externo, ¿no? Quien efectúe esa investigación por un poco las implicaciones que esto puede tener después a nivel procesal penal. No sí. sé cuál es tu visión aquí, Candela, de esto. Sí, pues efectivamente, a ver, claro, muchas veces cuando la investigación interna se puede iniciar por una denuncia que no tiene la relevancia penal, digamos, ¿no? O que es peccata minuta, y entonces, bueno, pues la puede realizar el compliance officer sin necesidad de un apoyo externo. Pero cuando realmente nos encontramos ante una imputación fuerte, unos hechos con una relevancia penal, trama de blanqueo o, pues o una corrupción pública, pues lo que siempre aconsejo es que con independencia de que el asesor externo, el abogado externo, se apoye en el compliance officer o en el departamento legal, precisamente porque ellos son los que conocen la idiosincrasia de la empresa. Creo que lo mejor para salvaguardar los derechos de la empresa es que lo realice de manera autónoma. O sea, quiero decir que al final la investigación interna se realice por un despacho de abogados porque principalmente el informe de la investigación interna, el informe final, va a quedar custodiado en el despacho de abogados y entonces si digamos que si a mí se me requiere que entregue ese informe, yo siempre me podré negar bueno, pues por la existencia del derecho de privilege, ¿no? Cosa que todavía, por lo menos en España, no está tan claro si se le requiere por parte del juzgado que aporte la persona jurídica imputada que aporte la investigación interna. Entonces, desde luego, y muchas veces, pues claro, cuando se les ha requerido la investigación interna a la empresa, pues digamos que no han sabido si entregarla o no, y yo aconsejo por eso que sea custodiada en un despacho de abogados externo. Sí, creo que, entonces, bueno, con lo cual, ya digo, sí que aconsejo la contratación de un despacho externo, pero siempre con la colaboración hasta donde puedan llegar, tras hacer el check-in y revisar acuerdos de confidencialidad y de conflicto de intereses, hasta donde puedan llegar el departamento jurídico y el compliance officer. Al final, ¿cuál es la...? Entonces, una vez que... Y en la práctica lo cierto es que
he visto de todo, ¿no? Muchas veces se ha delegado a un a un despacho. Yo considero que es importante por lo que digo de salvaguardar de la custodia vamos, de que no haya una renuncia al legal privilege, pero también he visto que hay pues, equipos mixtos o que lo haya realizado el propio Departamento de Legal y Compliance. Pero bueno, lo importante al final es que todo se realice de la manera, con un plan de investigación, que se analice, se haga una revisión documental de todos los documentos internos, correos, contratos, procedimientos internos, etcétera, que se custodie aquella prueba y se documente, pues porque luego puede o bien utilizarse para denunciar, o bien utilizarse para defenderte. O bien utilizarse precisamente para saber hasta qué punto está la empresa implicada y bueno, pues normalmente, ya digo, se hacen una serie de... La investigación al final, casi todo el trabajo de una investigación interna es un 70% documental, documentos internos, registros internos, evidencia física, pero también hay una parte de entrevistas internas en la que, bueno, pues es importante pues perdona que tengo aquí una chuleta de cuando hago una entrevista interna al empleado, pues es importante hacerle determinadas advertencias, ¿no? Entonces, al final es importante el inicio de estas entrevistas en el sentido de presentarte, oye, somos los responsables de una investigación interna. El objetivo de esta investigación interna es recabar información sobre unos hechos concretos. Actuamos como representantes de la empresa, no somos abogados personales tuyos, ni tampoco de la empresa en este momento. Y la información será tratada de la manera más confidencial posible, aunque podrá ser utilizada, ¿no? En relación con, se le tiene que explicar que tiene digamos, una obligación o sea, o que la empresa espera, más que tiene una obligación de veracidad y colaboración, porque al final el trabajador, pues digamos que la obligación la obligación de veracidad la tiene pues frente a un tribunal, pero no frente a una empresa, pero sí que pues la empresa hoy espera que colabores pues de buena fe, que aportes información veraz y de asegurarles también pues la prohibición de cualquier represalia contra los empleados que colaboran con la investigación. Y bueno, pues que pues también luego después cuando se hace esta entrevista y se hace una minuta de esta entrevista, pues pasarle la minuta final para que la revise y digamos de su conformidad, ¿no? Y solicitarle pues que si puede facilitar correos, documentos, mensajes, etcétera, pues que serán muy bienvenidos. Entonces, esas advertencias, digamos, son importantes para luego que él no se sienta bueno, pues que se le ha vulnerado sus derechos o que se ha utilizado, se le ha puesto en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ya digo, un poco también voy a ir terminando. La, mm, las, por último, vamos a decir que los informes de investigación tienen que tener pues un contenido mínimo, que yo también normalmente lo hago de una determinada manera, pues la metodología, o sea, el objeto, los antecedentes, metodología aplicada, las evidencias analizadas, los hechos que yo considero que se han acreditado, las normas o protocolos vulnerados, las personas que se han implicado, las fallas organizativas o los fallos organizativos que se han detectado. Y con ello, pues se hace un informe sobre la potencialidad, la potencial responsabilidad de la empresa y en ese sentido luego medidas correctoras o disciplinarias y la propuesta o no de comunicación a autoridades, ¿no? Pues lo que volvemos a lo de antes que hemos dicho, oye, nos autoincriminamos, hacemos un self-reporting y confesamos, hacemos una entrega parcial de la documentación, cooperamos plenamente con las autoridades y además demostramos la efectividad de nuestro compliance, pues todo eso es lo que se hace y por eso también creo que el trabajo tiene que hacerlo un abogado que conozca cuál es la mejor oposición para poder defender a la persona jurídica imputada. Bueno, muchas gracias, Candela, por todas las explicaciones, por la información tan útil que nos has compartido de una manera tan sencilla, que creo que tampoco
no es fácil en un tema tan complejo y sensible como es la responsabilidad penal de la persona jurídica. Realmente estamos casi llegando al final porque este es un tema muy extenso que yo creo que incluso nos daría para otra hora para seguir charlando sobre el contenido del informe, pero en todo caso, si eso ya nos plantearemos hacer una segunda parte del webinar. Sí que veo que aquí han habido varias preguntas que se han planteado. Entonces, sin ánimo, es decir, no nos dará tiempo a responder todas, yo creo que al menos responder una pregunta y en cualquier caso, pues aquí tenéis también nuestros datos de contacto, tanto de Candela como el mío, y estaremos encantados de poder dar respuesta o soporte a las preguntas planteadas. Una de ellas, creo que ya las has contestado, pero lo que están preguntando es qué pruebas son importantes en juicio para acreditar que el programa de compliance es eficaz, Candela. Mm. Sí, bueno, pues sí, más o menos lo hemos hablado, yo creo, lo hemos tratado, pero o sea, al final las pruebas pueden ser documentales, testificales y pericial. Yo entre las documentales lo que suelo utilizar es pues acreditar todos o sea, acreditar que tengo un mapa de riesgos y que tengo ese mapa de riesgos tenía unos controles específicos y que en este riesgo penal que en el que estamos defendiéndolo se ha cumplido esos controles y pese a todo se ha cometido el delito. Después, pues que todos los protocolos, todos los manuales de compliance han sido firmados, se han hecho entregas, se han hecho un control, están actualizados, se han modificado, incluso se han revisado y modificado, pues también acreditarlo. Respecto del canal de denuncias, igual, que oye, que ha habido o sea, que es un canal que se usa, que ha habido una estadística de uso, que a raíz de ese uso se han hecho investigaciones internas con determinados resultados y que en todo momento se ha protegido al denunciante. La independencia del compliance officer, pues que además, pues persona que además tiene designada especialmente para este puesto, con un presupuesto X, que ha adoptado además una serie de medidas que revisa continuamente, etcétera. Formación de los empleados, ahí estábamos hablando que no solamente sería a través de la documental, sino también de esa testifical. Y bueno, y luego ya pues las alegaciones propias de cómo o sea, con todos estos mimbres, pues pese a todo, se ha vulnerado el sistema, pues por la razón que sea, pero demostrar que no ha sido un fallo estructural, sino que ha sido porque la persona que lo ha vulnerado, pues digamos que pues conoce muy bien la empresa y sabía cómo atajar y sabía cómo evitar esos controles, ¿no? Perfecto. Espera, no sé, sí, no estoy silenciado, es que no sabía si estaba silenciado. No, muchas gracias, Candela, por la respuesta. En todo caso, como ya estamos fuera de tiempo, sé que hay algunas otras preguntas, pero en todo caso ya trataríamos también de daros respuesta por parte de Candela y mía. Agradeceros a todos la participación y asistencia y nuevamente, Candela, agradecerte a ti pues todo tu tiempo y la aportación de tu experiencia, ¿no? Que realmente es de gran valía y utilidad para todos nosotros y creo que para los asistentes que han participado también en el Pues, webinar. pues muchas gracias a todos los participantes y muchas gracias a Juan Carlos y bueno, y por supuesto muchas gracias al despacho Bartolomé Briones. Gracias a todos. Muy bien, buenas tardes, gracias a todos. Un saludo. Un saludo, adiós.